Bienvenidos nuevamente, señores oficiales. El tema de esta clase es el conflicto. El objetivo es conceptualizar el tema, conocer su clasificación, cuáles son las causas y sobre todo cuáles son los factores desencadenantes. Empecemos. Del conflicto, se dice que es una forma de relación social que implica al menos la participación de dos actores, que tienen diferencia de intereses, y ya sean estos objetivos o subjetivos, pero que son considerados como muy importantes. María Fouquet nos dice que el conflicto es inevitable a la condición y el estado natural del ser humano. Sin embargo, la realidad ha demostrado que la convivencia es cada vez más compleja. Las diferencias objetivas pueden ser el poder, los cambios estructurales, los recursos económicos, entre otras causas. Mientras que los subjetivos son los valores, los principios, el prestigio, los estratos sociales, etc. También se dice que es un hecho de interacción social. Sus causas son múltiples y rondan en la escasez. Por lo tanto, es una disputa con reacción de hostilidades manifiestas ante la presencia de objetivos contrapuestos. Por supuesto que es de interés militar, pues siempre genera acción y reacción. Puede o no desencadenar en una crisis o en la guerra inclusive. Nos aproxima también al empleo de la estrategia. Algunos expertos. Francis Fukuyama es un politólogo estadounidense nacido en 1952 que escribió el famoso y controversial libro El fin de la historia y el último hombre en el año 92, con la teoría de que la historia humana como lucha entre ideologías ha concluido y ha iniciado un mundo basado en la política y economía libre de mercado. Los conflictos sobre valores son potencialmente mucho más sangrientos que los conflictos sobre posiciones materiales o de riquezas. El motor de la historia es el deseo de reconocimiento, lleno de fanatismo, obsesión y odio. Levi Kosser fue un famoso sociólogo germano-alemán, fallecido en el 2003 a los 89 años. Se le conoció como el funcionalista del conflicto. Decía que el conflicto social, si bien divide, también tiene un efecto integrador y estabilizador en la sociedad. El conflicto no es necesariamente negativo porque en última instancia puede fomentar la cohesión social al identificar problemas sociales. El conflicto se produce por una lucha de acceso a recursos, estatus o poder, que son escasos, de donde surge la incompatibilidad de los actores al pretender aquellos valores, de todo tipo, que no la alcanzan para todos. Finalmente, la definición del diccionario militar nos dice que conflicto es la situación que se genera entre entes políticos, producto de la existencia de objetivos contrapuestos sobre valores, poder, prestigio o recursos que son escasos. Es una definición básica, sencilla, pero que engloba a todo el concepto del conflicto. Revisemos algunas teorías. Thomas Hobbes fue un famoso filósofo inglés del siglo XVII que escribió el famoso libro El Leviatán en 1651, en el cual se manifiesta la teoría del contrato social, en que indica que el hombre, sin reglas y sin moralidad, se encuentra en un estado de naturaleza. Y es necesario que un poder absoluto, un gobierno o una monarquía lo protejan a cambio de trabajo, y por eso se denomina el contrato social. Las sociedades están formadas por elementos contradictorios, cuyo enfrentamiento afecta la necesaria estabilidad o permanencia de las instituciones. Este personaje decía que el hombre siempre está en estado de conflicto. Por otra parte tenemos a Karl Marx, célebre filósofo alemán del siglo XIX, economista, historiador y defensor acérrimo del comunismo, famoso por escribir el popular Manifiesto Comunista, en el cual se evidencia la lucha de clases sociales entre la burguesía capitalista contra el proletariado de los trabajadores, que busca hacer una revolución comunista para vivir en una sociedad en la que desaparecen las clases sociales y cada persona trabaja por el bien común. El conflicto es una lucha de clases, una característica endémica de las sociedades fundadas en las relaciones de producción antagónicas, la sociedad esclavista, feudal y burguesa. Este ideal comunista no ha podido cumplirse todavía en los países. ¿O qué creen ustedes? Para el debate. Finalmente tenemos a Mao Zedong, afamado revolucionario chino que fundó la República Popular China en el año 49 y la gobernó hasta su muerte en 1976 a los 82 años. Formó el gobierno comunista llevando a China al desarrollo económico y lo ubicó como una potencia mundial. No hay cosa que no contenga contradicción, sin contradicción no existiría el mundo.
Clasificación del conflicto. Conflicto interno. Dice que es entre dos actores. Dentro del país puede convertirse en una guerra no clásica o una guerra interna. Yo creo que es justamente lo que estamos viviendo, un conflicto interno contra el crimen organizado que busca mantener el negocio del narcotráfico a través de la violencia y el terrorismo. El conflicto externo es la interacción de al menos dos actores con acciones y reacciones opuestas. Es la oposición grave de intereses que surge entre los estados-naciones de difícil solución por medios pacíficos. Su expresión más extrema sería la guerra. Requiere el empleo de todo el poder nacional. En este caso podemos poner como ejemplo el conflicto del CENEPA con el Perú, el conflicto entre Venezuela y Guyana, por el sector conocido como el Esequibo, o el conflicto entre Brasil y Uruguay, por el territorio de Artigas. Les invito a ver el link de abajo sobre los conflictos latentes en Sudamérica. Finalmente, el conflicto interméstico, que son los actores domésticos fuera de las fronteras que causan conflicto entre países. Se entiende por interméstico un problema externo o una decisión en política exterior que tiene el potencial de alterar el equilibrio político o económico interno y de afectar intereses particulares al interior de la sociedad de un cierto país, como era el caso del conflicto colombiano y su afectación al Ecuador en la frontera norte antes de que empecemos este conflicto interno. Las causas. Las causas para la aparición de los conflictos son variadas. El conflicto entre sistemas se produce por la imposición de una corriente ideológica. El conflicto hegemónico, cuando se pretende dominar a otros. El territorial, cuando existen problemas limítrofes. El conflicto migratorio, debido al movimiento de ciudadanos hacia otros países. Y finalmente tenemos el conflicto múltiple, por la combinación de varias causas. Factores desencadenantes. Los factores que pueden desencadenar un conflicto están en estrecha relación con los elementos constitutivos del Estado y pueden originar conflictos a nivel interno o internacional. Estos son la población, compuesta por todo el elemento humano de la nación, el territorio, que es el espacio físico que ocupa la nación, el poder político representado por los gobernantes que tienen la facultad de mando sobre la sociedad, y finalmente la soberanía, que es la capacidad de autogobernarse, autoobligarse, autodeterminarse sin sufrir interferencias externas. Hablando de la población como factor desencadenante del conflicto, lo constituyen los aspectos cualitativos y cuantitativos de la población, así como sus diferentes dinámicas como la seguridad social, los servicios básicos, la salud, factores étnicos, culturales, etc. Samuel Huntington, politólogo norteamericano fallecido en el 2008 a los 81 años, autor del famoso libro El choque de las civilizaciones, impulsó la teoría del nuevo orden mundial luego de la Guerra Fría y nos dice que ya no habrá conflicto entre países, estos se darán entre ideologías, culturas y civilizaciones. La civilización islámica es la principal amenaza para la dominación mundial. Haciendo referencia a nuestro país, tenemos que la Constitución en su artículo 1 consta que el Ecuador es un país plurinacional, es decir, coexisten varias naciones, lo que podría generar un conflicto. ¿Qué les parece? Les dejo para el debate. Otro factor desencadenante es el territorio, elemento fundamental para la existencia del Estado. Este tiene efectos económicos, es la fuente de todos los recursos para sostener a la nación, a sus ciudadanos, asimismo es factor clave del poder para sus aspectos geopolíticos. El control del territorio debe ser la principal preocupación del poder político, tanto interno como externo con sus fronteras. El poder político. Como vimos en la teoría de Thomas Hobbes sobre la del Leviatán y el contrato social, existe la necesidad de que la sociedad sea dirigida por un poder. Este se aplica por varios medios y organismos especializados, y esta relación de quienes sustentan y utilizan el poder para gobernar y por otra parte la sociedad en general pueden originar muchos conflictos. Finalmente, la soberanía puede desencadenar una serie de conflictos externos por las interferencias externas que pueden haber de otros estados que impidan la capacidad de autogobernarse y autodeterminarse. Para cerrar les presento los 4 factores que pueden desencadenar un conflicto en el Estado. ¿Cuál de ellos está desencadenando el conflicto interno que vivimos? ¿Qué les parece? Espero sus comentarios en el foro. Agradezco su atención, estimados señores oficiales. Nos vemos en la siguiente clase.